Shalom hermanos, los saludamos, somos la familia Saavedra desde aquí, desde Sarasota, Florida. Les mandamos un fuerte abrazo y un saludo. Una vez más nos toca dar la enseñanza de la parashá de esta semana. Queremos primeramente darle gracias al Eterno por la oportunidad que nos brinda de compartir de su palabra. También queremos darle gracias a los pastores Pilar Alfaro y Roberto Alfaro por la oportunidad que nos están brindando de compartir un poco de palabra con ustedes. En esta ocasión nos va a tocar la Parashá 38, la Liayot número 5. Esta se encuentra en Números 16, versículo 44 al 50. En la Biblia hebrea sería el capítulo 17 de versículo 9 al 15. Comencemos ahora primero con el Shema, hermanos, y seguiremos con el estudio. Baruch Adonai Hamborak, Baruch Adonai Hamborak Lelam Bae. Bless the Lord, source of all blessings forever. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Bae. Yeshua HaMashiach Hu Adonai. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Praise be his name, for his Lord, his kingdom is forever and ever. Yeshua the Messiah, he is the Lord. Amén. Ahora vamos a hacer la lectura de la Parashá. Vamos a hacer primero la bendición antes de leer la Torah. Okay. Baruch Adonai Hamborak, Baruch Adonai Hamborak Lelam Bae, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Asher Barkavanu Mikol Hamim, Benatalanu et Torato, Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Amén. Bueno, entonces vamos a empezar a leer Números, capítulo 16, versículo del 44 al 50. Ok, la palabra en Números 16, versículo 44 dice: Entonces Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: Apártense de en medio de esta congregación, porque yo los voy a destruir instantáneamente. Entonces ellos se postraron sobre sus rostros, y Moisés dijo a Aarón: Toma un incensario, pon fuego en él y agrégale incienso, y tráelo pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque ha surgido la ira de parte de Yahweh y la mortandad repentina ha empezado en medio del pueblo. Entonces Aarón lo tomó tal como Moisés le dijo, y corrió por en medio de la congregación, pero vio que la mortandad repentina ya había empezado entre el pueblo. Entonces, tomando el incienso, hizo expiación por el pueblo. Enseguida se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad repentina. Fueron 14,700 los que perecieron por la mortandad repentina, aparte de los que murieron por el cisma provocado por Coré. Luego regresó Aarón ante Moisés y a la entrada del tabernáculo temporal, pues había cesado la mortandad repentina. Aquí, hermanos, vemos una vez más que el pueblo vuelve a rebelarse, a pesar de que ya habían visto anteriormente de que la tierra se había abierto, de que Moisés les había advertido que si Yahweh se aparecía en ese momento y mataba a la gente de una forma diferente, ellos iban a dar cuenta que era el Señor el que estaba haciendo ello. Él les advirtió eso, y a pesar de ello ellos no creyeron, o ellos siguieron en su misma necedad de seguir murmurando en contra de ellos, y lo volvieron a hacer. Pero en esta ocasión el Señor se dio cuenta de ello. Por eso encendió su ira una vez más y empezó a matar la gente de una plaga, dice la palabra.
Bueno, ahí en la palabra no dice exactamente qué tipo de plaga había caído sobre el pueblo, pero lo que nosotros podemos ver en lo que a mí me impresionó en esta Eliyot, es que en este versículo dice el Señor que se aparten de en medio de ese pueblo, de la congregación, porque Él estaba tan enojado que dice, en un momento yo los voy a consumir, van a perecer. Pero muchas veces en la necedad del pueblo no logran ver que nosotros transgredemos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros hechos al Señor. Él es grande en misericordia, pero llega en un punto en el que Él mira que a pesar de todo lo que Él ha hecho, de todas esas manifestaciones tan grandiosas que el pueblo de Israel pudo ver, aún así seguían con este tipo de situación tan egoísta, o no sé qué pensaban ellos dentro de ellos, pero solamente se fijaban en lo que ellos querían, en lo que ellos pensaban, pero no se ponían a pensar en todas las maravillas que el Señor había traído a ellos. Pero por otro lado, ahí vemos un hecho que llama la atención, en el cual Moshe le dice a Aarón: toma el incensario y ponlo en el fuego del altar. Pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia del Señor. La mortandad ha comenzado. Entonces, esto se podría representar como las oraciones que los intercesores hacen. Yo no voy a hacer una cita tan profunda de los versículos, pero sí un resumen. Por ejemplo, nosotros en Éxodo 30, en el versículo 34 y 38, tenemos la descripción del perfume que el Eterno había mandado hacer para ese altar. Por otro lado, tenemos a Éxodo 30, del 1 al 10, donde la dirección que el Eterno da a Moshe o a Moisés para hacer el altar donde se ofrecerá el perfume del incienso. Este altar tenía que ser hecho de acacia y cubierto de oro. Entonces la acacia es un elemento muy significativo en este altar. No lo voy a profundizar tanto, pero sí voy a pasar un poquito por encima para nosotros entender qué estaba pasando ahí. En este altar, como ya vimos, está hecho de acacia, y la acacia es incorruptible, resistente a las inclemencias del tiempo. También es repelente de mosquitos, y el oro representa la divinidad del Eterno. Las brasas para quemar el incienso eran tomadas del fuego del altar, de los sacrificios o de los korbanot, y que debían de permanecer encendidas perpetuamente, como dice que de día y de noche eso tenía que permanecer, porque ese fuego, si nosotros recordamos, ese fuego vino directamente del cielo a prender ese altar, y ese altar ellos lo tenían que permanecer constantemente prendido sin que se apagara. Asimismo, nosotros en nuestras oraciones tenemos que estar constantes para que no se apague el fuego que el Señor está poniendo dentro de nosotros. Al contrario, ese fuego va a aumentar cada vez que nosotros aumentemos nuestras oraciones. Entonces, en Lucas 1:10, el pueblo oraba en la hora del incienso. Es muy importante que todas las oraciones están conectadas con el incienso. Entonces, lo que hizo Aarón en ese momento era una relación con la oración. Él inmediatamente fue, tomó las brasas, puso el incienso, caminó en medio del pueblo, pero ya la mortandad ya había empezado. Entonces, en Éxodo 30, del versículo 7 al 8, ahí nos dice que las horas de ofrecer el incienso eran de mañana en mañana y atardecer. Ahí eran las horas donde se prendía el incienso. Estas eran llamadas horas de oración. Y tenemos un salmo que es el Salmo 141:2, que dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. Entonces, en Apocalipsis nosotros también vemos que las oraciones de las personas del pueblo de Israel son el incienso. Es muy importante que
que ese patrón, esa conexión que hay, era lo que estaba haciendo Aarón. Él estaba haciendo expiación por el pueblo, estaba cubriendo una situación que se le salió a ellos mismos como pueblo de sus manos, porque fue algo inconsciente tal vez, yo no sé, pero ellos ya estaban acostumbrados tanto a ese patrón que volvieron a repetirlo nuevamente a pesar de todo lo que ya habían visto. Pero eso también es parte de una iniquidad que se hereda. Entonces eso ya está en el ADN y entonces eso tiene que estar trabajando el Señor constantemente con nosotros y nosotros tenemos que estar prestos a esa situación para que no llegue a nosotros ese fuego, esa furia del Señor, sino al contrario, nosotros poder corregir a través de esas oraciones que se hacen. Por ejemplo, interceder significa alguien que aboga, pide, suplica, interviene a favor de o por el perdón de otra persona. Entonces ese era más o menos el patrón que estaba haciendo Aarón en ese momento cuando pasaba entre el pueblo. Ya cuando cesó la mortandad, él regresó nuevamente a la puerta del templo y ahí se vio con Moshe nuevamente, pero ya había pasado ahí una situación muy grave. Entonces tenemos que tener cuidado nuevamente con lo que hablamos, con lo que decimos, porque hay alguien por encima de nosotros que nos está mirando. Bueno, eso es todo. Espero que esta parashá haya sido de bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Esperemos que cada reflexión de todas las parashás sean de gozo y también de exhortación para nuestros corazones. Bendiciones, hermanos, que tengan una linda noche y que sea el shalom sobre ustedes. Shalom, shalom. Shalom.